Saludos amigos de Cuba Hoy. Hace apenas unas horas fue presentada en la capital cubana el libro La guerra que se nos hace, del escritor, intelectual y profesor cubano Raúl Antonio Capote, con quien hemos tenido el gusto de conversar en otras ocasiones. Pero hoy también nos acompaña en nuestro pequeño set de Cuba Hoy. Con él queremos conversar a propósito de este nuevo libro. Profesor, gracias por acompañarnos una vez más y nos gustaría tener una primera valoración sobre la guerra que se nos hace. Bueno, muchas gracias, Bertica, y al equipo de Cuba Hoy por la invitación. El libro nace a partir de los encuentros que sostuvimos después de la denuncia de Razones de Cuba en el 2011 con universidades, centros de trabajo, sobre todo encuentros que tuvimos con muchos jóvenes en muchos lugares del país. Y nos dimos cuenta que había un grupo de conocimientos, un grupo de temas que eran poco manejados y que eran poco conocidos, sobre todo por las generaciones más jóvenes. Y la idea del libro nace de ahí, la idea de llenar un poco esos espacios, llevar un grupo de experiencias personales de mi trabajo en la seguridad del Estado y además de eso investigar y buscar muchas de las cosas que ya otros compañeros habían logrado publicar en algunos sitios, incluso de algunos temas que no se han publicado, pero que son fruto de investigación, que están en proceso de investigación por mi parte, y eso convertirlo en un material que sirviera de ayuda en la guerra que se nos hace. El libro incluso empieza así, empieza por contar la historia de uno de esos encuentros, donde exactamente un estudiante me cuestiona un grupo de ideas, un grupo de cosas de las cuales yo estaba hablando, y esa era la dinámica que empecé a tener. ¿Qué pasa? Que después me pareció interesante incorporarle un grupo de temas más. O sea, cómo había sido la génesis de ese enfrentamiento en el tema de Cuba, el papel que Cuba había jugado quizás en la historia por primera vez, enfrentando una guerra cultural. También el libro trabaja a través de todas sus páginas, ¿no? Lleva también toda la historia de cómo lo hicieron en Europa, o sea, cómo llevaron la guerra contra el socialismo en Europa del Este. Cómo lo hicieron incluso dentro de Estados Unidos contra el movimiento de la contracultura, que es bien interesante, o cómo ellos lograron transformar todo aquel movimiento de lucha por los derechos civiles contra la guerra de Vietnam, cómo lograron convertirlo en un movimiento laico, cómo lograron convertir a muchos de los sectores más beligerantes de aquel enfrentamiento en comercio, en hechos de mercado, más que otra cosa. El libro trata también cómo se construyó la prensa, estos grandes medios de prensa. Quizás es un tema que merece un libro, que merece profundizar mucho más. Yo sencillamente le dedico casi un capítulo, muy poco, para un tema tan interesante, porque cómo nacieron las agencias de prensa europeas, cómo compraban a los principales intelectuales de Europa para que participaran en ese enfrentamiento al socialismo, cómo utilizaron el cine, jugó un papel muy importante en la construcción de la imagen del capitalismo norteamericano y en la construcción de la imagen que ellos quieren venderle a todo el mundo, por supuesto. Hago referencia también a todos los niveles que han alcanzado de penetración la cultura norteamericana en todas partes, lo positivo que eso tiene, lo que puede aportar de positivo y lo que puede aportar de negativo, y cómo yo creo que se debe enfrentar eso. Porque no creo que me tomé el atrevimiento además de proponer cómo se puede enfrentar ese tipo de guerra, de qué recursos nos podemos valer para enfrentar ese tipo de guerra en nuestro país. ¿Qué podemos hacer nosotros para tener un contraplan eficiente al plan trazado de mucho tiempo por el imperio norteamericano para acabar con la revolución cubana? La guerra que se nos hace referencia un poco a aquella frase de nuestro héroe nacional José Martí: a pensamiento es la guerra mayor que se nos hace, ganémosla a pensamiento. Y el libro podemos ver que está dedicado a la juventud cubana. ¿Qué representa? ¿Por qué dedicarlo a la juventud cubana y quizás a la juventud del mundo en el contexto en que está viviendo el mundo actual? El libro con toda intención está hecho como un arma de combate. O sea, esto es un libro hecho para combatir. Fue lo que me propuse. Es el libro de un maestro cubano hecho para sus estudiantes. Está escrito de la manera más sencilla posible. O sea, traté que fuera comprensible para todos. No intenté hacer un tratado académico sobre guerra cultural, sino sencillamente hacer un libro que fuera fácil de leer, que dotara a la gente del conocimiento necesario para enfrentar esta guerra. Y está dirigido a los jóvenes, precisamente por eso que te decía, o sea, es el libro de un maestro cubano dirigido
a sus estudiantes. No tiene más pretensión que esa, no tiene más alcance que ese que yo quise dar, y espero que sea útil, que realmente les sirva para enfrentar esta guerra. El título del libro hace referencia a la guerra que se nos hace. La palabra guerra resalta, sin embargo, para quienes hemos tenido la oportunidad ya de ojear o de ver un poco del contenido del libro, nos percatamos que la palabra amor está presente prácticamente en todas sus páginas. ¿Cómo entender esta contraposición? Yo creo que es el arma fundamental que tenemos los revolucionarios. O sea, es nuestra arma de victoria. Nosotros el ser humano ha tenido que enfrentar por siglos al odio permanente de lo que significa la sociedad dividida en clases. Yo creo que la sociedad dividida en clases, la explotación que ha sido sometido el hombre durante años, el hombre en todas las otras formaciones económicas y sociales que han existido a través de la historia de la humanidad, ese odio ha marcado al ser humano. O sea, ese odio ha llevado al ser humano a niveles de separación, a niveles de guerra, podríamos decir, usando la palabra en el sentido que ha sido el acompañante de todo y el capitalismo sobre todo ha sido un sistema que ha sido marcado por el odio, que ha sido marcado por el desprecio hacia el humano. Y yo pienso que esa guerra solamente se puede ganar desde el amor. Yo pienso que esa guerra solamente se puede hacer librando al hombre de esa carga enorme que lo marca, ese hecho de ser una mercancía. Los grandes fundadores del marxismo lo decían con toda claridad. O sea, Marx lo decía, o sea, ¿qué relación puede haber entre una mercancía y otra? O sea, ¿qué relación de solidaridad puede haber entre una mercancía y otra? El hombre convertido en mercancía no es otra cosa que eso, compite por tener un espacio y por venderse, por ser comprado. Sin embargo, el hombre que nosotros proponemos, el hombre diferente, el hombre del socialismo, el hombre del comunismo, debe ser un hombre dotado de grandes sentimientos de amor. Y no lo digo yo, lo digo el Che. Pero además lo dice Martí también, es uno de los principales sostenes de la ideología martiana, o sea, el hecho de que el papel transformador que el amor juega en el ser humano. Solamente curando el alma del hombre de tantos siglos de oprobio, tantos siglos de explotación, tantos siglos de miseria, puede llevarnos a nosotros una victoria. No solamente es lo que se puede hacer en materia de transformaciones económicas, no solamente lo que se puede hacer incluso en materia de transformaciones políticas, si eso no va acompañado de una transformación del ser humano, de ese hombre nuevo del cual el Che habló, de ese hombre diferente del socialismo, dotado de todas las virtudes, dotado de todo lo que el ser humano fue creado para eso, fue hecho, nació, se formó con ese sentido. Si no lo logramos, eso al final no tendría ningún sentido. No pudiéramos alcanzar lo que nosotros nos proponemos, ese mundo mejor. Gracias, profesor, por acompañarnos nuevamente en uno de nuestros espacios y también por acercarnos un poco más al libro La guerra que se nos hace. Y a ustedes, amigos de Cuba Hoy, gracias también por la sintonía. Los invitamos a que se acerque a este nuevo libro del profesor e intelectual cubano Raúl Antonio Capote y que también siga en compañía de nuestro equipo. Somos Cuba Hoy y nos despedimos desde La Habana. Chao.